Un saludo a todos. El día de hoy vamos a hacer una exposición junto a mis compañeros María de los Ángeles Castillo, Daniel Augusto Martínez, José Sebastián Gómez Maldonado y mi persona Eduardo José Faction sobre el tema de Edge Computing. En la exposición vamos a hablar sobre los conceptos, elementos, la arquitectura y al final de la exposición vamos a hablar sobre algunos ejemplos puntuales de donde se aplica ese nuevo paradigma. Bueno, dentro de del concepto del Edge Computing, tenemos que se define como un nuevo paradigma informático que se centra en realizar la informática en el borde de la red, también conocida como Edge Network. Dentro de este nuevo paradigma, se centra principalmente en el procesamiento de la información y posee una idea central, que nos dice que trata de acercar la computación a la fuente de los datos, es decir, que permite que los dispositivos en ubicaciones remotas procesen datos en el borde de la red, ya sea por el dispositivo o por el servidor local. Bueno, el Edge Computing no solo se centra en el procesamiento de los datos y el fuera de la red, sino que también se puede implementar cuando se necesita que la información se procese en un centro de datos, pero en este caso solo se transmiten los datos más importantes, lo que genera una característica interesante que es la dimensión de la latencia. Bueno, en este diapositivo tenemos una imagen donde nos define que la Edge Computing puede ser es una capa intermedia dentro de la arquitectura de las IoT, que sería el Internet de las Cosas, ¿no? Tenemos la capa intermedia del Edge, debajo de la cloud y los data centers, y sobre los dispositivos perimetrales. En este caso tenemos sensores, automóviles inteligentes, maquinarias, y la Edge Computing nos permite, mediante sensores, dispositivos o servidores, realizar aplicaciones como sería el análisis de datos en tiempo real. Tenemos el data caching o el buffering, de ejemplo de las aplicaciones que se puede utilizar en la Edge Computing. Bueno, al estudiar Edge Computing nace una pregunta, que si esta reemplazará a la computación en la nube. Tenemos una respuesta abreviada que nos dice que el Edge Computing no reemplaza a la computación en la nube. Esto dado que necesita trabajar en conjunto con la computación en la nube en ciertos aspectos como son las redes, los modelos de negocio o aplicaciones y relacionadas al desarrollo de inteligencia. ¿Esto por qué? Porque nos dice que el desarrollo en conjunto ayuda en mayor medida a la transformación digital de la industria. Ya saben, como tenemos aquí siempre enfocada a la innovación y a la mejora. Bueno, ¿cómo funciona la Edge Computing? Para hacer posible la funcionalidad en tiempo real para las aplicaciones inteligentes y los sensores de IoT, la Edge Computing resuelve tres desafíos interrelacionados. Que tenemos la conexión de un dispositivo a una red desde una ubicación remota, hablamos lejos del servidor o del procesamiento central de datos. También tenemos el procesamiento de datos lento debido a las limitaciones informáticas o de la red. Y también tenemos la transmisión de dispositivos de borde que causan problemas de ancho de banda en la red, dada que ciertos dispositivos envían muchas solicitudes a centros de datos, que- conservando o utilizando todo el ancho de banda disponible. Dentro de los avances de la tecnología, tenemos como las redes 5G, que ahora son capaces de manejar grandes cantidades de datos casi en tiempo real, que son una de las aplicaciones que se utiliza el edge computing. Estas redes 5G son solo una parte de la solución para hacer que el edge computing funcione a gran escala. Para utilizar el edge computing es necesario ser selectivo sobre los datos e incluir y excluir en los flujos de datos a través de las redes. También es fundamental para reducir la latencia y ofrecer resultados en tiempo real, ya que la información se procesa cerca de los dispositivos perimetrales en vez del procesamiento central o de las nubes. Para la implementación de la Edge Computing tenemos algunos componentes que se pueden utilizar dentro de los sistemas. En este caso tenemos los dispositivos perimetrales. Como ya se había mencionado, es todo dispositivo de IoT. Pueden comprender cámaras inteligentes, sensores, termómetros, robots, drones y algunos más. También tenemos los procesadores, CPUs, GPUs y las memorias asociadas a estos. Y también tenemos clústeres de servidores, que son un conjunto de servidores destinados al procesamiento de datos, como ya habíamos dicho, el buffering o el data cache. También tenemos las puertas de enlace, que son servidores perimetrales que realizan acciones de control básicas, como habilitar las conexiones inalámbricas o el control del firewall.
Otro elemento son los enrutadores, que son dispositivos que conectan las redes, como la conexión entre una LAN de una organización hacia una WAN o la misma Internet. También tenemos los conmutadores, que son puntos de accesos que conectan varios dispositivos para crear una red. Y por último tenemos los nodos, que son cualquier dispositivo de IoT, servidor o conmutador perimetral. Dentro de Push Computing tenemos lo que son ventajas. Una de estas ventajas es el rápido procesamiento y análisis de datos en tiempo real. Edge Computing está más cerca de la fuente de datos, esta almacena datos y las tareas informáticas se pueden llevar a cabo en el borde. Esto reduce el procesamiento intermedio entre los datos. Seguridad. Cuando hablamos de seguridad nos referimos a que este requiere que todos los datos se carguen en la nube por un procesamiento unificado, tomando un riesgo como es la pérdida de datos, la cual no puede garantizar seguridad y privacidad. Bajo costo, bajo consumo de energía, bajo costo de ancho de banda. Debido a que los datos a procesar no necesitan cargarse en el centro de computación en la nube, no es necesario usar demasiado ancho de banda, lo que la carga de ancho de banda se reduce y el consumo de energía de los dispositivos inteligentes en el borde de la red se reduce de manera considerable. Tenemos también lo que es una diferencia entre Cloud, Edge y Fog Computing. Se debe tener en cuenta que Edge, Fog y Cloud son tecnologías informáticas intermedias y nuevas, las cuales ayudan a mover los datos recompilados por medio de dispositivos IoT en ubicaciones remotas a la nube de una empresa. Cuando hablamos de las diferencias, tenemos que Cloud Computing permite a las empresas almacenar, procesar y trabajar con sus datos en servidores remotos alojados en Internet. La computación en la nube permite a las organizaciones ofrecer capacidades de trabajo remoto, seguro a su gente, escalar más y fácilmente sus datos y aplicaciones. Estos aprovechan fácilmente el IoT. Cuando hablamos de fog computing, nos referimos a que los datos se almacenen y analicen temporalmente en la capa de cómputo entre la nube y el borde. Para estos casos, no es posible procesar los datos en el borde debido a las limitaciones informáticas del equipo de borde. Los datos que son relevantes se seleccionan, se procesan y estos se suben a la nube. Pero antes de eso son almacenados por un servidor local, ya sea en una empresa, y esto se encarga de alojarlos por un tiempo o en un futuro subirlos. Cuando hablamos de Edge Computing, es lo que nos permite la captura del procesamiento del análisis de datos en los confines más lejanos de la red, esto es el borde. Esto permite a las organizaciones e industrias trabajar con datos urgentes en tiempo real, a veces sin necesidad de comunicarse con un centro de datos primario y a menudo enviando solo los datos más relevantes al centro de datos primario por un procesamiento más rápido. Es decir, que los datos se recompilan en el borde y estos se suben directamente a la nube sin pasar por ningún servidor intermedio. Para referirnos también un poco acerca de las diferencias que hay entre el Edge y el Fog, pues básicamente, como ya estuvo conversando mi compañero, se puede observar que ambas son tecnologías intermedias, pero que se ubican en diferentes lugares, ¿no? Entre el borde y la nube. En el caso del Edge, pues, está directamente en el borde. El Fog, digamos, está en un punto medio entre el borde y la nube. Y bueno, algunas de las diferencias principales o clave entre ambos aspectos, por ejemplo, es que en el Edge el procesamiento de la información se hace directamente en el borde, en dispositivos principalmente de IoT, mientras que en el Fog el procesamiento se hace, por ejemplo, en un servidor local de una empresa, pero sin llegar al procesamiento en la cloud. En el caso del Edge, los nodos están directamente lejanos de la nube, ¿no? Principalmente porque están relacionados con los dispositivos de borde y los dispositivos perimetrales. En caso del fog, en cambio, los nodos están precisamente en un punto medio, como eso es el caso de los servidores de la empresa, ¿no? El Edge, pues, la principal aspecto que abarca el Edge
es que trata de brindar las respuestas en tiempo real. Es decir, con el procesamiento de la información masiva se busca brindar reducir los tiempos de respuesta para, básicamente, para procesamientos en tiempo real. Y en el caso del fog, básicamente es aplicable cuando los dispositivos del Edge tienen limitaciones o cuando los dispositivos de borde tienen limitaciones en sí, ¿no? Por ejemplo, el caso del router, computadores, switch, o bridge, dispositivos de borde, cuando hay limitación en estos elementos, es posible que el Edge no se maneje de la mejor forma y entonces se aplica, por ejemplo, un servidor local que realice todo el procesamiento en lugar de tener por ejemplo, mini procesadores en cada dispositivo perimetral, ¿no? Entonces, digamos, ese sería como un escenario en donde el fog puede ser aplicable en lugar del Edge. El, en el caso del Edge, tiene la gran ventaja que se usa que tiene un bajo uso del ancho de banda. ¿Y esto por qué? Porque básicamente se envía, digamos, la información la información ya procesada, porque constantemente, por ejemplo, los sensores, que son dispositivos perimetrales, van recolectando la información, van tomando un montón de pulsos de 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, y enviar toda esa información a la nube va a hacer que el ancho de banda de la red se llene, o sea, abarca todo el ancho de banda. Entonces, en este caso, el Edge, digamos, como el procesamiento se hace en cada dispositivo, por ejemplo, de IoT, entonces ya lo que se envía, digamos, sería como básicamente la información ya procesada y eso pues, ya no abarca tanto ancho de banda como lo haría toda la información en sí. En el caso del fog, pues bueno, básicamente como el procesamiento se hace en el servidor, pero tiene un almacenamiento, pero toda la información que se ha procesado también se envía a la nube. Entonces, básicamente, digamos como que el fog tiene el servidor en la empresa, pero todo lo que está ahí, igual de manera lo vas enviando a la nube, lo cual pues, abarca un considerable ancho de banda. Pero, digamos, el paradigma o el planteamiento del fog hace que, digamos, esta transmisión de la información se haga básicamente cuando hay un exceso de recursos. ¿Y cómo nos referimos con exceso de recursos? Por ejemplo, que la transmisión de datos se haga en la noche, por ejemplo, ¿no? Que no haya nadie ocupando la red y, digamos, tienes todo el canal disponible para transmitir la información. Entonces, en ese momento, digamos, se aprovecha para enviar todos los datos que se han procesado. Bien. Básicamente sobre el Edge, dispone de una alta seguridad y un bajo consumo eléctrico. Precisamente la alta seguridad debido a que el procesamiento se hace en local, el procesamiento de la información, y no se transmite por ningún medio, hasta que, digamos, ya está todo ya procesado. Y sobre un bajo consumo eléctrico, pues bueno, básicamente porque se dispone solamente de varios dispositivos de IoT que en gran medida pues, consumirán menos que, por ejemplo, un servidor en una empresa. O directamente si la comparamos con la nube en general, pues varios dispositivos de IoT no van a consumir tanto como un data center, que incluso necesita su propio suministro de una fuente eléctrica, ¿no? Entonces ahí se puede notar una gran ventaja del Edge. Y bueno, comparado con el fog presenta la vulnerabilidad en la seguridad precisamente por lo que estamos hablando que la transmisión de la información se hace completa y cualquier intromisión puede leer toda la información de la empresa, ¿no? Pero bueno, además de las diferencias, también existen elementos comunes entre ambos aspectos. Y digamos, tres aspectos son clave, ¿no? Lo principal que ambos buscan mejorar los problemas de latencia, ¿no? Porque, por ejemplo, buscar los datos directamente en la nube conlleva su tiempo y digamos, con estas soluciones el procesamiento de la información se hace más veloz y el acceso a los datos será más rápido. El procesamiento se acerca al usuario, precisamente en ese punto ya estuvimos hablando tanto para el Edge y para el Fog. El procesamiento de la información está más cerca del usuario y el envío de los datos se hace posterior al análisis, ¿no? Como ya estuvimos hablando. O sea, se hace posterior al procesamiento y se envía a la nube para utilizar, por ejemplo, herramientas de análisis. Por ejemplo, si estamos analizando datos, qué sé yo, la relación entre la temperatura y la probabilidad que llueva. Dependiendo de la temperatura que midan los sensores, va a enviar la información, por ejemplo, hoy día 17 grados, no llovió, y así mañana tampoco. Y puede que aplicando técnicas de Big Data se pueda comprobar que, por ejemplo, si 5 días seguidos hace 17 grados, mañana llueve, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Entonces, digamos, con toda la información recibida desde el Edge o también desde el Fog, se puede aplicar un posterior análisis para los datos, ¿no?
Y ahora, ¿por qué es importante el edge computing? Bueno, por varios aspectos, que en gran parte ya se me han mencionado precisamente a lo largo de esta presentación. Operaciones más eficientes porque al acercar el procesamiento al procesamiento al usuario, pues ya se puede acceder a la información más rápido, ¿no? Entonces, los grandes volúmenes de datos se procesan cerca y se brinda una respuesta prácticamente inmediata, ¿no? De igual manera, relacionado con el segundo punto, tiempo de respuesta más rápido, esto precisamente porque está destinado a cubrir necesidades de implementaciones en tiempo real, ¿no? De aplicaciones para tiempo real. Y pues esto ayuda a tomar medidas rápidas, ¿verdad? Mayor productividad, básicamente porque los usuarios, los empleados pueden tener un acceso a la información de una manera prácticamente inmediata. Para mejorar la seguridad en lugar de trabajo es digamos, sería como una aplicación de ese aspecto del Edge para, por ejemplo, analizar en cuáles son los sitios de mayor, qué sé yo, de mayor riesgo para un empleado. Y bueno, pues esto ayuda a tomar medidas previas a que existan los accidentes, ¿no? Funcionalidad en lugares remotos, básicamente porque al utilizar dispositivos de IoT, pues se puede acceder, por ejemplo, a ubicar, qué sé yo, sensores en medio de una montaña, por ejemplo, ¿no? O sensores, por ejemplo, en la punta por decir algo, del Chimborazo, para medir cómo va variando la presión, por ejemplo, cómo va variando el nivel por ejemplo, el nivel de hielo del volcán, y así. Entonces, digamos, ese es un aspecto bastante interesante del Edge porque ya directamente se acerca a, a una computación que está en todo lado, ¿no? Mayor seguridad, pues básicamente como lo estuvimos hablando antes, como no se transmiten la gran parte de los datos, pues el procesamiento se hace en local, pues se tiene más seguridad de que los datos no pueden ser alterados por agentes externos, ¿no? Y precisamente relacionado también con ese punto, en la soberanía de los datos se refiere a que la empresa pues, tiene el control completo sobre los datos que tiene en la información, ya que los tiene de manera local, y puede acceder solamente ella directamente a esos datos. Y como último aspecto también hablamos de la reducción de los costes en TI, pues básicamente en este caso dependerá, ¿no? Por ejemplo, puede que se reduzca la inversión, qué sé yo, por ejemplo, puede que se necesite un clúster completo de varias máquinas virtuales, ¿no? Implementadas para que se procese toda la información que tenemos, por ejemplo, para los dispositivos perimetrales, ¿no? Entonces, toda la información, por ejemplo, en un modelo tradicional de cloud, se enviaría y se seguiría enviando y se seguiría enviando. Necesitaría contratar un ancho de banda mayor para toda la información que va saliendo. Necesito contratar pues, como les digo, varios equipos que me permitan procesar toda la información. Dependiendo, ¿no? Puede que gaste más en lugar de, por ejemplo, implementar ese nuevo paradigma de Edge, que directamente, digamos, tengo mis dispositivos y el procesamiento lo hago en local. Me ahorro el ancho de banda, me ahorro el procesamiento, digamos, en la nube, me ahorro todos estos aspectos y aprovecho la capacidad de procesamiento local. Y, ¿por qué no también complementar, ¿no? el Edge junto con el fog para poder hacer una transmisión de los datos ya, digamos, menor, ¿no? Y esos serían los aspectos. La arquitectura de Edge Computing. Su arquitectura es una estructura de red la cual extiende los servicios de la nube hasta el perímetro de la red mediante la introducción de dispositivos perimetrales entre los dispositivos terminales y la computación de la nube. Dentro de las capas de arquitectura tenemos la capa terminal, la capa límite y la capa de nubes. La capa terminal es aquella que consta de todo tipo de dispositivos conectados a la red Edge, incluyendo los terminales móviles y muchos dispositivos del Internet de las Cosas, como son sensores, teléfonos inteligentes, automóviles inteligentes y cámaras, entre otros. También tenemos la capa límite, la cual es la capa de borde, es la que está en el borde del núcleo de la arquitectura de los tres niveles. También se encuentra en el borde de la red y consta de nodos de borde ampliamente distribuidos entre dispositivos terminales y nubes. Dado a que la capa de borde está cerca del usuario, la transmisión de datos a la capa de borde es más adecuada para el análisis de datos en el tiempo real y procesamiento inteligente.
Y como último es la capa de nubes, la cual consiste en una gran cantidad de servidores y dispositivos de almacenamiento de alto rendimiento. El que posee grandes el que posea grandes cantidades de computación y almacenamiento y puede así desempeñar un papel fundamental en áreas que requieren grandes cantidades de análisis de datos, como el mantenimiento regular y el soporte de decisiones. Dentro de los protocolos tenemos la conexión de dispositivos mediante el middleware orientado a mensajes, lo cual es una comunicación entre dispositivos a través de colas. Dentro de los protocolos de mensajes tenemos el protocolo avanzado de colas de mensajes, el protocolo de suscripción y publicación diseñado para conexiones de lugares remotos y también el protocolo de mensajería orientada al texto. También de los protocolos de transmisión tenemos el protocolo 802.11, el cual es conocido como el Wi-Fi, y el 802.15, el cual hace referencia al Bluetooth. Tenemos algunos ejemplos de Edge Computing. Tenemos 4 ejemplos. El primero dice, una tienda minorista a 1000 kilómetros del centro de datos principal de la empresa. Utiliza dispositivos inalámbricos de punto de venta para procesar pagos de manera instantánea. Segundo, una plataforma petrolera en medio del océano que utiliza sensores IoT e inteligencia artificial para detectar rápidamente fallas en el equipo antes de que empeore. Tercero, un sistema de riego en el campo agrícola remoto que ajusta la cantidad de agua que usa el tiempo real para detectar niveles de humedad en el suelo. Cuarto, un vehículo que se maneja por sí solo considerando que las respuestas en el tiempo real son cruciales para evitar accidentes. Para la explicación de estos ejemplos nos vamos a centrar en uno, el cual va a ser este de acá, una plataforma petrolera en medio del océano que utiliza sensores IoT e inteligencia artificial para detectar rápidamente fallas en el equipo antes de que empeore. Cuando decimos lo que es, bueno, cuando damos una idea de lo que es Edge Computing, nos referimos a que en este tenemos el procesamiento en el borde. En el borde se realiza lo que es la clasificación de los datos. Mira si es que los datos son buenos, si es que sirven o no sirven. Y si es que sirven, estos son enviados directamente a la nube. Si es que no sirven, estos son desechados. Para esto tenemos que una plataforma petrolera eh, utiliza sensores IoT para detectar rápidamente fallas en el equipo. Esta plataforma tiene unos sensores IoT, los cuales detectan fallas en el equipo y estos lo que van a hacer, estos sensores IoT, lo que van a hacer es estar recompilando datos. Van a guardar todos los datos que producen y estos en los dispositivos de borde van a ser procesados. En los dispositivos de borde lo que haremos es ver los dispositivos de borde. Lo que haremos es ver si es que son válidos o si es que estos son inválidos. Si es que si es que esta información es válida, lo que se hará inmediatamente es subirla a la nube y ahí acabaría todo el proceso de Edge Computing. Pero si es que esta información de los datos es inválida, lo que haría es desecharla. Prácticamente esto sería como si fuese un ciclo, que lo que hacemos es recopilar información, esto se procesa, si es que es válido se almacena en la nube y volvemos otra vez, recopilamos información, procesamos y almacenamos. Y ese sería todo el sistema o cómo funciona el Edge Computing. Tenemos aquí las bibliografías, las cuales nos ayudaron a comprender el tema. En este caso tenemos 3 y son las que se encuentran en esta diapositiva. Y con eso podemos dar por terminado el tema de Edge Computing.
esperando que haya sido de su agrado y de su entendimiento.